Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro curso de Álgebra Superior 2. Pues bueno, hoy quiero hablar de varios de los aspectos de las propiedades de los números complejos. Me refiero a que veremos de manera más formal las propiedades de sus operaciones. La puedo nombrar esta sección como la aritmética de los complejos. Bueno, pues a los números complejos que son de la forma un real más un imaginario los llamamos números complejos. O sea, los números que son de esta forma. Bueno, voy a hacer pequeño esto para que vean algo. Es decir, a los números que son de la forma un real más un imaginario, ¿no? Eh, Calcular, por ejemplo, la raíz cúbica de un número complejo es resolver una ecuación de este tipo, ¿no? Ajá. Bien. La solución de esta ecuación no puede ser un real. No puede ser un real a menos que b fuera igual a 0, ¿no? Pues un real cualquiera al cubo nos da siempre un real. Tampoco puede ser un imaginario, a menos que a fuera 0, ¿no? Pues cualquier imaginario al cubo nos da otro imaginario. Ya que consideremos lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, un imaginario, que sea un imaginario, no un complejo. O sea, cuando hablamos de complejos hablamos de un real más, o sea, de una forma de esto, ¿no? Donde ni A ni B son 0, ¿no? Eso es cuando decimos un complejo. Cuando hablamos de un real es cuando la parte imaginaria es 0. Bueno, más bien cuando B es 0 y solo nos queda la parte real. Y cuando hablamos de un imaginario puro, hablamos cuando A vale 0, ¿no? Pero en este caso cuando hablamos de por ejemplo, ahorita que estoy diciendo que calcular la raíz cúbica de un complejo, de un digo, si consideramos que fuera 0 la parte real, entonces nos quedaría algo de esta forma. Bueno, tendríamos siempre algo así. Al cubo nos va a dar algo así. Es decir, siempre vamos a tener siempre va a haber este factor, ¿no? Cuando tenemos algo así, en realidad tenemos algo así, ¿no? Tenemos esto. Siempre va a haber este factor, ¿no? Siempre. El imaginario. Entonces hay que tener claro eso, ¿no? Que cuando hablamos de un complejo, hablamos de algo así, donde A y B son distintos de 0, ¿no? Cuando hablamos de un real, hablamos de que B es 0, y cuando hablamos de un imaginario, hablamos de que A es 0. Ajá. Bueno. Muy bien, entonces por lo que la solución de esta cosa, bueno, para poder encontrar la solución de esta cosa es un complejo, ¿no? Necesariamente. O sea, algún número donde ni A ni B son 0, ¿no? Ahora, eh, si z es igual a x más y por raíz de menos 1, esta ecuación, x más y raíz de menos 1 al cubo, nos queda como a más b raíz de menos 1. Y es necesario, pues, y para resolver esta ecuación, es necesario entender lo que son los números de esta forma, ¿no? A más b raíz de menos 1. Es decir, necesitamos precisar qué estamos haciendo
al elevar al cubo un número complejo. Bueno, en general cuando ya elevemos a otras potencias, ¿no? No solo al cubo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando elevamos al cubo un número complejo? Para lo que hay que determinar el significado del producto de dichos números, ¿no? De los números complejos. Ajá. Entonces empezaremos por recordar cómo se operan los números complejos. Ya lo había mencionado, ¿no? Más o menos. Dije que después lo iba a formalizar, ¿no? Entonces llegó el tiempo de hacerlo bien, ¿no? Bueno, de formalizarlo más. Bueno, empecemos entonces por recordar cómo se operan los números complejos. Es decir, recordemos, pues, cómo los hemos manejado, ¿no? Pasaremos también a las propiedades de dichas operaciones. Bueno, por notación, acordémonos de eso, ¿no? Por notación llamamos I a raíz de -1, ¿no? Por notación. Y recordamos que ¿qué? Que I al cuadrado es -1, ¿no? Ajá. Ahora, por lo que los números complejos son de la forma A más BI, los números complejos son de la forma A más BI, ¿no? Usando la notación, donde A y B son números reales, ¿no? Ahora, por otra parte, ¿cuándo decimos que dos números complejos, por ejemplo, si tenemos dos números A más BI y C más DI, ¿cuándo decimos que que son iguales, ¿no? Pues partimos de la siguiente, hay que partir de lo siguiente, que A más BI es igual a C más DI. Sí, solo sí. Dijimos que cuando partes reales eran igual a partes reales y partes imaginarias a partes imaginarias, ¿no? Pero en este caso, si hacemos como decir, álgebra aquí, o las cuentas, nos quedaría A menos C igual a B menos D por I, ¿no? Así nos quedaría. Ahora, la única forma en que se cumpla esta igualdad es que A menos C sea igual a B menos D igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no fuera de esta manera, si no pasara, que no fuera igual a 0 esto, o sea que no se cumpliera, podríamos pues saldrían varias cosas de aquí medio extrañas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Pues dividir, ¿no? Por ejemplo, si A menos B no fuera 0, si A menos C, si esto fuera distinto de 0, pues aquí podría, por ejemplo, hacer esto, ¿no? Me quedaría 1 igual a B menos D entre A menos C por I, ¿no? Y ya tendría un imaginario puro igual a 1, igual a un real, ¿no? Entonces ya aquí como que no, ¿verdad? Bueno, varias cosas de ahí extrañas. Por lo que esto se cumple si A menos C es igual a B menos D igual a 0, ¿no? Ajá. Perdone los ladridos de mi perro. Y bueno, y esto pasa si A es igual a C y B es igual a D, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Que parte real con parte real y partes imaginarias con partes imaginarias son iguales, ¿no? Bien. Ahora hay que recordar igual cómo sumamos. Para la suma que teníamos, ¿cómo lo había puesto? Pues que A más BI más C más DI era igual a ¿qué? A más C más B más D por I, ¿no? Es decir,
Sumaba partes reales con partes imaginarias. Partes reales con partes reales, perdón, y partes imaginarias con partes imaginarias, ¿no? Y para el producto, tenía que A más BI por C más DI va a ser igual a C menos BD más AD más BC por I, ¿no? Y que esto lo podemos, de hecho lo podemos deducir, ¿no? Haciendo esta multiplicación, ¿no? Ya la había hecho, ¿no? De hecho ya la hice y nada más es multiplicar, ¿no? Y donde quede I cuadrada, recordar que es menos 1, ¿no? Y ya nos queda esto. Ajá. Bien. Entonces, podemos decir que los complejos son cerrados bajo la suma y el producto. Y bueno, quiero aquí hacer como que una pequeña explicación. Cuando decimos que algo es cerrado bajo bueno, tal vez ya lo sepan, ¿no? Pero por ejemplo, si tenemos un elemento de un conjunto o sea, en este caso estamos tomando, más bien estamos tomando dos elementos de los complejos, estamos tomando dos números complejos y al operarlos, por ejemplo, bajo la suma, nos vuelve a quedar otro complejo. Eso quiere decir que es cerrado bajo la suma. Y por ejemplo, también en el producto tomamos dos complejos y al operarlos nos vuelve a quedar un complejo. Entonces eso quiere decir, o decimos, que es cerrado bajo el producto. Ajá. Ahora, las propiedades para la suma y el producto las resumiremos en el siguiente teorema que vamos a ver, que se demuestra a partir de estas que estuvimos viendo, ¿no? ¿Cuáles? Voy a ponerlas aquí. ¿Cuáles propiedades? O sea, A más BI igual a C más DI, sí, solo sí. A es igual a C y B es igual a D. Esa es la propiedad, digamos, 1, ¿no? Y la segunda es que lo que puse ahorita, ¿no? Que la suma, que A más B I más C más DI es igual a más C más B más D por I, ¿no? Y el producto, A más BI por C más DI es igual a AC menos BD más AD más BC por I, ¿no? A esta suma y producto le vamos a poner que son 2, ¿no? La propiedad 2. Entonces, usando esas dos propiedades para la suma y el producto, vamos a demostrar un teorema, ¿no? Voy a poner aquí las propiedades, recordando cuáles vamos a usar. Estas vamos a usar para demostrar el teorema. Más bien, para mencionar el teorema y como son propiedades, considero que sencillas, pues solamente voy a hacer alguna de ejemplo, ¿no? Pero las voy a ver. Se pueden hacer, ¿no? Muy, muy sencillo usando las que puse ahorita, ¿no? Teorema 1, así lo vamos a poner. Y entonces, sean Z0, Z1 y Z2 números arbitrarios, números complejos arbitrarios, ¿no? Ajá. Entonces, Z0 más Z1 es igual a Z1 más Z0, ¿no? Conmutatividad en la suma, ¿no? Inciso B.
Z0 más Z1 más Z2 es igual a Z0 más Z1 más Z2, ¿no? Asociatividad. Inciso C, perdón. Existe el neutro, ¿no? Existe el neutro bajo la suma. Y lo denotamos como 0. Bueno, este es no. 0i, ¿no? Bueno, hay que hacer todas las demostraciones pertinentes, que creo es sencillo, ¿no? Con las propiedades que dije, la 1 y la 2. D. Para todo complejo existe su inverso bajo la suma, ¿no? Para todo complejo Z, ¿no? Existe su inverso bajo la suma, que se denota por menos Z, ¿no? Ajá. Y si Z, perdón, aquí hay. Si Z es igual a A más BI, entonces su inverso menos A menos BI, ¿no? Eso pues hay que ver que efectivamente no cumple de su inverso. Sí, ¿no? O sea, que habría que ver que Z menos Z pues nos da ¿no? 0 más 0 y... Bueno, que Z0 por Z1 es igual a Z0 por Z1. Ajá. Conmutatividad en el producto. F. Que Z0 por Z1 y por Z2 es igual a Z0 por Z1 y por Z2, ¿no? Asociatividad en el producto, ¿no? Ahora FG. Hijo, a ver si caben aquí. Si no, pues borraré un poquito arriba, ¿no? Y ya los pongo ahí. Existe el neutro bajo el producto. Y lo denotaremos como 1 más 0i, ¿no? Hay que demostrar, ¿no? Que efectivamente es el inverso perdón, el neutro, ¿no? Bajo el producto. H. Para todo complejo Z distinto de 0 más 0i, o sea, distinto del complejo 0, existe su inverso bajo el producto, ¿no? Existe su inverso. Existe su inverso, ¿no? Bajo el producto. Bajo el producto, ¿no? Y el I es el último, que Z0 por Z1 más Z2, o sea, la distributividad sobre la suma, ¿no? Es igual a Z0 por Z1 más Z0 por Z2, ¿no? Esas son las propiedades, ¿no? Todas las que van a cumplir, ¿no? Los complejos. Bueno, todas estas se van a demostrar utilizando la 1 y la 2 que puse, que borré antes de escribir esto. Y pues yo voy a hacer una para que más o menos se den una idea, ¿no? De las cuentitas que hay que ir haciendo. Voy a hacer la H, es decir, voy a demostrar que para todo complejo Z distinto de 0 de este complejo, existe su inverso, ¿no? Bajo el producto. Entonces, a ver. A ver, H. Más o menos ando viendo que se vea bien porque aquí luego no me ubico muy bien. Ajá, entonces voy a ponerla bien, ¿no? Para todo complejo Z distinto de 0 más 0i distinto de C,
existe su inverso bajo el producto, ¿no? Existe su inverso bajo el producto. Ajá. Bueno. Entonces, a ver, demostración, ¿no? Demo. Sea Z igual a A más BI, ¿no? Es un número complejo. Ahora, diferente. Eso sí hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Diferente de 0 más 0i. Ajá. Ahora tenemos que existe. Bueno, tenemos que ver que existe. O sea, tenemos que ver que exista z a la menos 1 igual a un x más y tal que z por z menos 1 sea igual a 1, ¿no? A 0i. Es el complejo, ¿no? A ese tenemos que ver. Bueno, 1, ¿no? Y bueno, tenemos que ver que más bien, si yo hago esto y digo que, a ver, tenemos que ver esto, ¿no? Que z por z1 es igual a 1. No estoy cometiendo ningún error, ¿no? Más bien lo que puedo hacer esto, ¿no? Y ver para ver de qué forma tiene que ser x y y, ¿no? De qué forma tiene que ser el complejo inverso que ni se alcanza a ver, que aquí lo puse. Ponerlo por aquí, a ver. Z a la menos 1, ¿no? Hay que ver de qué forma van a ser x y y, ¿no? No estoy, digamos, infringiendo nada, ¿no? Si empiezo diciendo que quiero encontrar este número, ¿no? Pero tener esto es tener que a más bi por x más y sea igual a 1, ¿no? Más 0i, ¿no? No estoy así infringiendo nada, no sé todavía de qué forma, ¿no? Son x y y. Pero si partimos de esto, entonces, bueno, si hacemos esto y hacemos el producto, acá nos va a quedar bueno, utilizando la propiedad de producto, ¿no? Que ya había puesto. O si no lo podemos hacer, ¿no? Aquí tendría que ax más ayi más bxy más by y al cuadrado, ¿no? Pero eso me daría igual a 1 más 0i, ¿no? Pero eso me daría ax menos by, ¿no? Más ay más bx por i, ¿no? Igual a 1 más 0i, ¿no? Y con eso que tengo, pues ya se me define un sistema, ¿no? Con esta se me define, por ejemplo, aquí para que esto suceda, pues ax menos by tiene que ser igual a 1, ¿no? Y ay más bx debe ser igual a 0, ¿no? Ese es lo que se me define pues ese sistema, ¿no? Ajá. Y pues lo puedo resolver, bueno, lo voy a resolver, ¿no? Vean bien, ¿no? Es ahorita lo voy a poner bien acá arriba y lo hago, ¿no? Voy a dejar lo que quiero demostrar, ¿no? Ahí. Es la que estoy demostrando, esta propiedad. Bueno, el sistema que se me define es ¿no? Ax menos by igual a 1. Vamos a ponerle ese 1. Y ay más bx igual a 0, ¿no? Vamos a ponerle ese 2. Pues lo puedo resolver como me acomode, ¿no? Como quiera. Pero pues, por ejemplo, podemos ver que si multiplico, a ver, por ejemplo,
la ecuación S1 la multiplico por A, ¿no? Y la ecuación S2 por B, ¿no? Entonces me queda A cuadrada X menos AB Y igual a para la ecuación S1 y para la segunda ecuación, para la ecuación S2 me queda ABY más B cuadrada X igual a 0, ¿no? Y si la sumamos, pues con este queda 0 y me quedaría A cuadrada por X más B cuadrada A cuadrada por X más B cuadrada por X igual a, ¿no? Y pues aquí despejo X, ¿no? Y me quedaría X entre A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Ajá, eso es lo que ese sería lo que digamos el valor de X, ¿no? Ahora, bueno, y hay que recordar un detalle, ¿no? Que A cuadrada más B cuadrada es distinto de 0, ¿no? Ya que Z era igual a A más BI, distinto de 0 más 0i, ¿no? Ajá, entonces sí, no hay ningún problema. Ahora, ya, ¿no? Ya obtuvimos X. Por acá voy a dejar X. X es igual a A entre A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Ahora vamos a obtener Y. Ahora para Y vamos a ver, si multiplicamos la ecuación. Ahora la ecuación S1 la multiplicamos por menos B. Y la ecuación S2 la multiplicamos por A. Entonces, ¿qué obtenemos? Si la S1 la multiplico por B, me queda menos AB por X más B cuadrada Y igual a menos B, ¿no? Ajá, y la segunda por A, entonces me queda A cuadrada Y más ABX igual a 0, ¿no? Y si la sumo, esta ya está 0, ¿no? Y me quedaría A cuadrada Y más B cuadrada. Ay, es que aquí, por escribir rápido, B cuadrada Y igual a menos B, ¿no? Ya nada más despejo Y me queda menos B entre A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Bueno, voy a poner aquí entonces, ¿cuánto vale Y? Es menos B entre A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Ya encontré cómo debe de ser, ¿no? El inverso de Z. Bueno, la forma que debe de tener el inverso de Z. Ahora, entonces nosotros habíamos puesto que Z a la menos 1 era igual a X más Y, ¿no? Pero como ya obtuve X y Y, pues entonces va a ser A entre A cuadrada más B cuadrada más menos B entre A cuadrada más B cuadrada por I, ¿no? Esa va a ser la forma del inverso, ¿no? Pues bueno, ya nada más hay que comprobar que efectivamente, ¿no? Se cumple que Z por Z a la menos 1 es igual a 1, igual a 1 más 0i, ¿no? Bueno, así como hice esta, pues, bueno, esta se hace así, pero las otras, pues, unas son más sencillas que otras, ¿no? Simplemente utilizando las dos, la 1 y la 2 que puse al principio, de la suma y el producto, ¿no?
Ahora resulta pues que la suma y el producto en los números complejos tienen las mismas propiedades que en los números reales. Además, estas propiedades son las que permiten que se puedan definir las 4 operaciones básicas, ¿no? O sea, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Ya definimos la suma y la multiplicación, ¿no? Y entonces la resta y la división, pues la podríamos poner así, ¿no? Como z. Bueno, lo voy a apuntar. Voy a borrar esto ya que hice. Voy a ponerlo aquí escrito lo que estoy diciendo. Voy a decir que la resta y la división, que creo que casi no se alcanza, la resta y la división para los complejos la podemos poner, es así, podemos decir que es así, ¿no? A ver, si z, w son números complejos, entonces, ¿qué? Entonces, z menos w lo podemos poner como z más menos w, ¿no? Y z, o sea, el cociente, lo podemos poner como z por w a la menos 1, ¿no? Con w, obviamente distinto de 0, ¿no? O distinto del 0 más 0i. Ajá. Bien. Pues bueno, solo quiero agregar un comentario, cuando en un conjunto, en este caso con los complejos, ¿no? Se han definido dos operaciones que simplemente nada más las denotamos así, ¿no? Nosotros las llamamos suma y producto, ¿no? Pero pueden ser dos operaciones, nada más, ¿no? Que cumplen las propiedades anteriores, las propiedades que vimos en el teorema 1. A ese conjunto con esas operaciones se le llama campo, ¿no? Por eso a veces decimos o diremos el campo de los complejos, ¿no? Porque ya vimos que cumplen las operaciones que puse cumplen las propiedades, perdón, las propiedades que puse en el teorema 1. Ajá. Pues bien, esa es Vamos a continuar viendo pues la representación geométrica y una parte que les voy a deber ahorita, que es una parte todavía del desarrollo histórico, ¿no? De los complejos, que voy a poner más adelante. Pero como vamos a ocupar también para las cuentas y los ejercicios esto, o sea, pues lo quise ya de una vez de ir apuntando, ir haciendo, ¿no? De una manera más formal, ¿no? Bueno, pues gracias y espero que les haya gustado esta sesión. Nos vemos, ¿no? En la siguiente.